ordinarias y las tareas extraordinarias que surgen de acuerdo a la necesidad en la empresa. Pregunto, ¿qué estados financieros nos presentará la auditoría, la empresa para hacer la auditoría? ¿Cuántos estados financieros conocen? Dicen son 5 estados financieros. A ver, Ana, luego Ari, Goder. A ver, empecemos con Ana. Está el balance general, el estado de resultado, el balance de flujo de efectivo, está el balance de sumas y saldo, está las notas, son 4 hasta ahí, si no me equivoco. Sí, el balance de sumas y saldos no es un estado financiero, es parte del proceso contable. Vamos estado bien de hasta patrimonio, Alicia. Flujo de efectivo. Y hasta el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, la variación de patrimonio, ¿sí? Sí, ese. Variación de patrimonio y... Ay, no me acuerdo, me falta uno. Es la nota. Las notas dicen. La nota a los estados financieros. ¿Sí? Muy bien. Son los 5 estados financieros principales. ¿Qué más nos tendrán que dar? ¿Será suficiente eso o faltará algo? En la parte de estados financieros. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Goder. Con respecto al estado financiero, eso varía dependiendo del tipo de empresa que sea, ¿no? Hay otras empresas que están obligadas a presentar un estado financiero de los inventarios. Muy bien. Y eso estaría... Los 15 anexos. ¿Estamos de acuerdo, Goder? Sí, eso se presenta, si no me recuerdo, cuando hay un ingreso arriba de 1.200.000, ¿no? Igual o mayor, y en ello está justamente lo que tú estás mencionando, ¿verdad? Sí, licenciada. Muy bien, perfecto. Entonces, pregunto, a ver, hagamos un balance, cada uno contéstese. Ustedes en su etapa de formación contable, ¿sí? ¿En alguna parte ustedes han manejado estos 15 anexos? ¿En alguna de las contabilidades han hecho los 15 anexos? Gracias. No, tampoco. Sí. Bueno, estamos a tiempo para conocerlo, por lo menos, ¿no? De nombre, cuáles son esos 15. Y vamos a tener que revisarlo. Como dice Goder, no todas las empresas las presentan, pero impuestos nacionales a todas aquellas empresas que facturan igual o mayor a 1.200.000, hasta el 30 de abril deben presentar estos estados financieros con el dictamen del auditor, considerando sus 15 anexos. Y hay algunas empresas que estos 15 pues los exigen de acuerdo a ellos, están clasificados los grandes contribuyentes, al régimen general. Es otro tema que también tendríamos que conocerlo. Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Me imagino todos en su materia, dentro de su formación, priorizan, les dan lo más importante, pero en la materia para mí de gabinete o en este caso laboratorio 1, deberían haberlo manejado estos anexos, porque es un resumen de todo el proceso contable. Por ejemplo, el RSI-IVA se lo presenta en las planillas mes a mes y acá a impuestos nacionales lo mandamos un condensado o un condensado, ¿no? Pero pues lamentablemente yo veo que nuestra contabilidad está todavía en pizarra, está en manual y tenemos limitaciones, pero no se queden ustedes por donde puedan ustedes manejarlo, entren a la página del Impuestos Nacionales, hay cursos de actualización, cursos de capacitación, ingresen como estudiantes y no se queden ahí. Es mi única recomendación que yo les puedo dar.
¿De acuerdo? Lice, Entonces, cuando... Sí, adelante. Dice una consultita, todas las empresas están obligadas a hacer auditoría externa para presentar impuestos nacionales, o es solamente a las empresas que están arriba de 1.200.000. La norma de impuestos nacionales indica de que todas las empresas que están facturando igual o mayor a 1.200.000 debe ir con el dictamen del auditor. Ahora ya internamente las empresas que ganan y facturan menos de 1.200.000, gerencia para efectos de rendición de cuenta también solicita las auditorías. Pero para efectos de acá, ¿cuál es nuestra realidad, nuestra cultura? ¿No? O sea, siempre lo hacemos a lo que exige impuestos nacionales porque es la que pues nos está exigiendo que tributemos, ¿verdad? Entre ellos dicen estas empresas como grandes contribuyentes bajo estas reglas. Y esto de los 15 anexos, por ejemplo, les comento que hace 2 años, en el 2018 recién, y ha sido todo un caos a un principio porque nadie lo entendía. Y por último, la gran pregunta que se hacía, ¿y responsabilidad de quién es hacer los anexos? Un grupo decía de los auditores, otro grupo decía de los contadores, y nosotros ahí analizando por qué va a ser responsabilidad de los auditores hacer estos anexos si es parte de la contabilidad. Entonces, junto con los estados financieros que tienen que presentar esos anexos son los contadores para que revisen los auditores y presenten, porque estos 15 anexos, repito, es un respaldo a cada uno de estos estados financieros. ¿De acuerdo? Otra consultita a eso, licenciada. Si yo, digamos, en una empresa, en una gestión total, digamos, no tengo un ingreso de 1.200.000, el impuesto me obliga a hacer auditoría externa y presentar mi balance de gestión, sí o sí, o no es necesario. O sea, la norma indica. Ahora es otra cosa que te vayan a fiscalizar como impuestos nacionales. No sé si no estoy captando su inquietud de usted. La norma dice todas aquellas empresas que facturan igual o mayor a 1.200.000 deben presentar sus estados, o sea, deben pagar su impuesto a la utilidad de las empresas, sus estados financieros con el dictamen del auditor, ¿no? Eso dice la norma. Ahora, las empresas que facturan menos ya solamente pagan el impuesto a la utilidad de las empresas con una declaración jurada. ¿No? Ustedes saben que todo es con declaración jurada. Entonces ahí ellos están, sí, y en el momento que Impuestos Nacionales hace fiscalizaciones, están haciendo permanentemente, en el momento que detectan que hay evasión de impuestos, pues eso está tipificado en el Código Penal y las consecuencias son grandes, ¿no? Son tremendas en eso. Muy bien, continuamos. Son fascinantes nuestro mundo contable, ¿no? Realmente son temas interesantes. Cintia, ¿algo quería complementar a esto, a lo que estamos diciendo? Sí, Licen, me quedé con la duda. ¿Qué pasa con los estados financieros respecto al COVID? ¿Cómo es registrado? Excelente, Cintia, te comento y recuerdo antes de que nos vayamos del descanso pedagógico, les dije que estábamos con grandes desafíos porque ustedes se han debido enterar, la norma contable 3 no se va a aplicar, no se va a actualizar los activos, ¿no? Algo que realmente hasta yo lo extrañé de verdad, porque en los últimos días de diciembre andábamos correteando, buscando el SOAT, ¿no? Y ahora nadie se acordó del SOAT, que había sido que se amplió el SOAT del 31 de diciembre al 30 de abril, porque las empresas también tienen sus movilidades, ¿verdad? Entonces tenían que comprar el SOAT para temas de seguridad o de seguro contra accidentes y demás. Entonces, les comento que hay grandes cambios que lo vamos a ir hablando, Cintia, con seguridad. Más adelante estos temas van a salir, van a relucir. En este momento, y yo estoy hablando de estados financieros 2019, porque el 2020, si bien ha terminado ya la gestión, pero están en pleno, llamémoslo en términos desastre, yo digo, están a todo confeccionar los estados financieros 2020,
¿verdad? Pero son estados financieros, como dice Cintia, COVID, ¿no? O sea que, ¿qué pasa? Porque ha habido 4 meses de encierro aproximadamente. ¿Qué ha pasado con la economía de la empresa? ¿Qué ha pasado con esos estados financieros, con esas transacciones? Hay harto para hablar. Y en ese harto para hablar, pues cuando nos toque evaluar sus riesgos de auditoría, cuando nos toque evaluar su control interno, hay que analizar esos temas. Y más adelante nos va a tocar hablar de eso, Cintia. No sé si se refiere a eso la pregunta. Sí. En parte, ¿no? No te preocupes, yo lo siento que tienes harta inquietud y vamos a ir comentando más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos en la misma línea. También vamos a pedir el manual o catálogo de cuentas. Vuelvo a repetir, estamos, señores, conociendo la empresa, estamos solicitando los documentos que lo vamos a estudiar para conocerlo a la empresa. La pregunta que les hago a ustedes, ¿qué información, para qué lo estudiaremos este manual o catálogo de cuentas? Silencio absoluto. ¿Lo conocen el manual o catálogo de cuentas? Dani, creo que quería participar. ¿No el plan de cuenta, Licen? Él, ¿Cuál fue su pregunta, Licen? Que estaba distraído. Dani, Dani Gerson, la pregunta era, ¿para qué nos servirá el manual o catálogo de cuentas? ¿Qué información habrá en esto? Pues para saber con qué cuentas registra la empresa las compras que tiene. Y para el contador tal vez tiene cambio, entonces el siguiente ya tiene su catálogo de cuentas y normal. Ya. A ver, acá Roberto, yo no lo abro mucho el chat, pero lo voy a abrir. Me escribió más antes, disculpas, me habían escrito más antes. Uy, qué vergüenza, no lo abrí. Maribel me escribió. Aclaramos de la presentación de la tarea. Roberto, es para ver qué tipo de empresa es, ¿ya? Mediante el catálogo se van a enterar qué tipo de empresa, en este caso, qué rubro sería, ¿no? De qué rubro es comercial, industrial, de servicio, agrícola, pecuaria. Ustedes lo han debido ver en las contabilidades especiales que han manejado. Pero al mismo tiempo, ¿qué información podríamos nosotros de ese plan o catálogo de cuentas estudiarlo, conocerlo en la empresa? Miren, estos documentos ustedes lo han manejado. Pues ahora tenemos que conocerlo la empresa de tal forma. Miren, solamente les pongo como ejemplo una cosa así, a ver, pequeñita, como dicen, para hacerles degustar lo que es auditoría. Cuando vayamos a analizar los ingresos de la empresa, nosotros tenemos que verificar que esos ingresos, ¿no? El efectivo de esos ingresos de la empresa es de propiedad de la empresa. Tenemos que ir a confirmar porque el gerente nos va a decir que todos los ingresos que están ahí registrados, ¿no? En estos estados financieros es de propiedad de la empresa. Nos los va a decir así en su carta de gerencia. Y nosotros vamos a ir a verificar que es cierto lo que nos está diciendo. Pero ahora la pregunta, ¿y cómo yo saber de que esos comprobantes de ingreso, ese efectivo, sí, es de propiedad de la empresa? Pues me voy a ir al testimonio de constitución, señores. Voy a ver ahí para qué se ha creado esa empresa. Esta empresa se ha creado para vender pantalones, entonces mis comprobantes de ingresos tienen que ser por la venta de pantalones. Y si encuentro venta de camisas, señores, ya no es propio. Ya no es un ingreso propio porque la empresa solamente vende pantalones. Me dejo comprender. Entonces, cada uno de estos documentos que estoy conociendo la empresa, los vaya a examinar, a revisar cada una de estas cuentas, señores. Toda esta información van a ver cómo en nuestra mente va a circular. En el manual dice esto. En tal fecha ha sido creado.
O sea, el equipo, la comisión de auditoría va a estar interactuando, ¿no? Y por último, vamos a dudar y vamos a ver nuestro documento, no dice esto acá. O una transacción, llamémoslo extraordinaria, no es una transacción regular. ¿Cómo lo han registrado? A ver, por ejemplo, hay un arqueo de caja, hay faltante, hay sobrante en el arqueo de caja. ¿Qué dice el manual de cuentas? Hay empresas que les dan un bono a los cajeros para los faltantes y sobrantes. Y hay empresas que no les dan ese bono. ¿Cómo lo trata? A ver, lo analicemos en el catálogo, en el manual de cuentas. ¿Qué hacen cuando hay faltantes? Pues nosotros nos vamos a enterar. En este manual o catálogo de cuentas, señores, está el objeto de la cuenta, el objetivo de la cuenta, cuándo debitar, cuándo abonar. Los auxiliares contables, cuando dudan en una transacción, el contador le dice, vaya a leerlo el catálogo de cuentas. A ver, ¿qué le dice el catálogo de cuentas? ¿Sí? Entonces, para eso, nosotros como auditores también nos va a servir en algunas transacciones. Podemos saberlo todo, podemos conocerlo, pero siempre por las particularidades del giro comercial, podríamos tener algunas dudas en esas operaciones. Entonces, esta información, señores, sí lo tenemos que tener una copia para que nosotros lo estudiemos y lo conozcamos. Plan de cuenta. Dicen, Sí. y en caso que la empresa no tenga ese manual de catálogo de cuenta, ¿qué haría el auditor en ese aspecto? O sea, el auditor sabe cómo se maneja, pero si no tiene, seguramente en el dictamen hace la sugerencia de implementar ese manual. Así es. En la carta de control interno vamos a hacer la observación. Podríamos, me parece interesante la observación de Juan Carlos, podríamos encontrar un catálogo manual de cuentas. La empresa tiene 15 años desde hace 15 años. Súper obsoleto y desactualizado. Podríamos encontrar, ¿no? O en el peor de los casos, no encontrarlo, lo perdieron, no hay, no lo manejan. Entonces, es una debilidad de control interno, el control contable, y tenemos que hacer la observación correspondiente y tenemos que recomendar. Entonces, vamos a encontrar con seguridad serios errores, fallas de sus contadores en algunas transacciones porque realmente no tienen esa guía, no tienen ese catálogo. Entonces, tiene sus propiedades también, que las empresas bien organizadas, cuando se está haciendo la etapa de inducción, la empresa organizada, señores, agarra al personal, a ver, vas a estar como auxiliar contable, perfecto, mira, estos son los documentos que tienes que manejar, estúdialo. Una semana, señores, 2 semanas nos mandan a estudiar y de ahí recién nos lanzan para poder hacer un trabajo, ¿no? O sea que de esa forma se maneja para poder minimizar los riesgos de error. Pero cuando no hay una empresa organizada, no hay mucho criterio, pues, bueno, haz como puedes o haz lo que sabes. Y pues los errores son grandes. Posteriormente esos errores repercuten en los estados financieros. ¿De acuerdo? Muy bien. De no existir, Juan Carlos, repito, es una falla de... Así sea una empresa pequeñita, pues ustedes cuando vayan y no encuentran esta información, véanlo al contador y digan, Dios mío, ¿de dónde salió este señor? ¿Cómo no va a manejar un manual de cuentas? ¿Sí? Un catálogo de cuentas tiene que existir. Muy bien, seguimos en esa misma línea. ¿Para qué nos servirá el plan de cuentas? ¿Qué información nos dará el plan de cuentas? ¿Lo conocen el plan de cuentas? Pues tendría que ver casi lo mismo como el manual de cuentas, licenciada. Ya. ¿Cuál O será la sea, diferencia? creo que aquí está mi respuesta de hace ratito. Es que cada empresa registra diferente y depende de su rubro. Entonces, aquí estaría su plan de cuentas de la empresa. Muy bien. Te cuento o les comento a ustedes, ambos son importantes, con la diferencia que el plan de cuentas tiene que tener relación con el catálogo.
Solamente que este es un resumen donde está el código y las cuentas, donde nosotros las conocemos, las cuentas de balance, en el caso de activo, todo lo que tiene el 1 por delante es activo, todo lo que tiene el 2 por atrás es el pasivo, todo el que tiene 3 es patrimonio. O sea, de esa forma nos lo codifican, ¿verdad? Pero al margen de eso, miren la importancia para nosotros desde el punto de la auditoría, conocer el plan de cuentas oficial. Cuando digo oficial, de la gestión, porque el plan de cuentas, señores, es algo dinámico. En esa dinámica, de una gestión a otra puede variar. En esa variación, sí, en ese plan de cuentas, muy bien, Maribel me dice, me está escribiendo por el chat, el plan de cuentas es como la fotografía de la empresa, es donde se registra la contabilidad codificada. Exactamente, para entrar al sistema entra con código, ¿verdad? Entonces ese plan de cuentas tiene su código y tiene el nombre, ese código tiene su nombre. Y en base a eso se va registrando. Y el detalle ya lo tenemos en el manual o en el catálogo de cuentas. Pero les digo, esto es dinámico. Esto es algo que ahí a nosotros nos permite presentarlo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, muchas veces en la empresa hay cambios, ¿no? ¿Qué pasa? El contador dice, no, yo me voy. No me gusta acá, la forma como me están presionando no me gusta, me voy. Bueno, seguirá otro trabajo. El nuevo contador que entra, ¿verdad? Lo correcto es que tiene que terminar la gestión con lo que empezó. Pero muchas veces que dice, mire, el contador que se ha ido estaba manejando las ventas a crédito como clientes. No. A partir de la fecha ustedes me van a registrar todas las ventas a crédito como cuentas por cobrar. Inclusión a fin de año, ¿qué hay? Hay clientes y hay cuentas por cobrar, ¿sí? Si se está terminando la gestión, una misma operación registrado con 2 cuentas, ¿qué principio de contabilidad se estará vulnerando? Les moví el piso, ¿verdad? Y de pronto les estoy involucrando con el plan de cuentas con un principio de contabilidad. Ustedes saben que en contabilidad, señores, yo no puedo durante el periodo contable, durante la gestión, estar cambiando las apropiaciones contables. Empecé con clientes y debo terminar la gestión con clientes. Me guste o no me guste. En la siguiente gestión, pues no me gustaba lo que hacía el otro contador. Yo voy a actualizar mi plan de cuentas y mi catálogo para que me salga como yo realmente gusto. Algo muy importante acá, la compañera cuando dice, por ejemplo, se registra la contabilidad codificada, es la fotografía. Me hace recuerdo de algo muy interesante. En una contabilidad de una empresa X, nosotros queríamos ver el costo de cuánto era producir en una campaña de una siembra de soya, ¿no? ¿Cuánto era el costo? Y en la contabilidad no había, señores, solamente era los ingresos por la venta de los granos y estaban directamente en las cuentas de gasto. Pero ¿y dónde está el costo? ¿Cuánto costó? Y el gerente dice, tiene que haber. Tendría que haber cuánto le costó la semilla, cuánto le costó la mano de obra, cuánto los insumos, todo eso es un costo. Entonces, ¿a cuánto vendió la semilla? Pero ¿y el costo dónde está? Mire, casi lo volvieron costo al pobre contador. Y nosotros como auditores no le decimos no sirve su contador, no le decimos cámbielo su contador, sencillamente estamos pidiendo información. Y si no nos da información, como dice el compañero, pues vamos a ir haciendo las observaciones y es una decisión de gerencia, ¿verdad? Entonces, en ese plan de cuentas, señores, cuando está detallado, no salen estados financieros, pero como se dice, como lo pide el gerente. La información que pide el gerente, señores, esa información de gerencia es saber cuánto se vendió y cuál es el costo, cuántas unidades, cuánto sale por unidad. Eso se lo tiene que manejar así. ¿Dónde está todo eso, señores? Eso descansa en un buen plan de cuentas. Entonces, es muy importante para nosotros conocer ese plan de cuentas de la empresa y a partir de ello nosotros vamos a enterarnos de cómo está estructurado esos estados financieros.
si no hay un buen plan de cuentas, no hay un buen catálogo, les comento, balance general como gusten, pero no va a estar bien clasificado, bien organizado. Seguimos. ¿Qué información nos interesará? ¿Para qué pediremos la planilla de sueldos? Vuelvo a decir, estamos conociendo la empresa. Planilla de sueldos. ¿Ya les pagaron el sueldo? ¿Ya recibieron sueldo? No, Licen. Nada todavía, ¿sí? ¿Para qué nos? Sí, a ver, adelante. Adelante. Milagros, después Juan Carlos. A ver, Juan Carlos, adelante. Milagros lo apagó su micrófono. La planilla se pide para saber, el pago de aportes, si están cumpliendo correctamente con los pagos de aportes. Ya, gracias Juan Carlos. Milagros, ¿qué más complementamos acá? Es un documento para saber los listados de todos los empleados y obreros dentro de una entidad. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más ustedes podríamos, mediante las planillas, enterarnos de la empresa? La falta, los retrasos, si tiene años de antigüedad, si ha cumplido un bono. Ya, muy bien. La provisión de los beneficios sociales están correctamente calculados. Los aportes, ¿no?, a la AFP, le dicen, lo que se retiene, todas las retenciones disponibles. Perfecto. Que se le hace al trabajador. Muy bien, ustedes automáticamente me están diciendo que la planilla de sueldos nos trae todo lo que es inclusive el aporte laboral, patronal, los beneficios sociales, todo esto. O sea, cuando hablamos planilla de sueldos, pareciera que fuera solamente sueldos a sueldos y salarios por pagar. Nada, señores. En esto, planilla de sueldos, yo me voy a enterar, por ejemplo, en la empresa, cuántos hombres trabajan, cuántas mujeres trabajan, si todas las personas que trabajan son nacionales o son extranjeros. Voy a ver cuántas mujeres en etapa de gestación, cuántos tienen prenatal, postnatal. Señores, toda esa información mediante la planilla de sueldos, y mediante esa planilla de sueldos, señores, yo voy a poder corroborar lo que me está diciendo este manual de funciones. En el manual de funciones me está diciendo el perfil del cargo, y de acuerdo a eso voy a ver en la planilla de sueldos si realmente cumple con el perfil del cargo. ¿Qué tal si dice acá jefe de producción? ¿No? Jefe de producción me dice que tiene que ser un ingeniero industrial. Y cuando veo en la planilla de sueldos, señor, el jefe de producción es un abogado. Me estoy yendo a un extremo. Pero es una empresa privada y ellos que vean cómo pueden manejar. No, sencillamente nuestra obligación de nosotros es observar, hacer crítica constructiva. Señor, su manual de funciones dice que tiene que ser, ¿sí? Tiene que ser, su perfil del cargo dice un ingeniero industrial, tienen un abogado. ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes cómo mediante la planilla de sueldos y también mediante, aquí en la planilla de sueldos, señores, va acompañado todo el cumplimiento de la Ley General del Trabajo, los beneficios sociales, ¿no? Su hora de trabajo, cuántos trabajadores, ¿no?, están ganando más de los 4 salarios mínimos, su RSI-IVA, ¿no?, su aporte laboral, que la persona o la empresa que está haciendo esa retención laboral lo esté depositando a las AFPs, en el aporte patronal, que el patrón esté aportando el seguro a corto plazo, que en esta parte es la parte de salud, ¿no? Señores, nos enteramos mediante esta planilla de sueldo. ¿Para qué nos servirán los proveedores y los clientes esta información en la empresa? Bueno, acá tengo una participación mientras alguien me abre el micrófono. Roberto me dice, la planilla es para saber cuántos trabajadores hay en la empresa y si están pagando o llevando correctamente los beneficios sociales. Muy bien, ¿sí? Y Maribel nos dice, también se ve los descuentos, evidentemente.
¿no? Los descuentos, en este caso, si es que se le... Ojo, acá hay que diferenciar, ¿no? Los descuentos y las retenciones. Los descuentos en el caso de que hay un préstamo, hay un crédito o un anticipo, me van a descontar de mi sueldo. O en el caso de los varones, cuando ellos tienen que hacer el aporte, en este caso, de repente tienen que pagar pensiones y demás, entonces podrían hacerles la retención, creo que lo llaman una retención judicial, algo por ahí, ¿no? Entonces hay que ver por qué conceptos están haciéndole la retención. Todo eso tiene que estar autorizado por el trabajador y nosotros lo tenemos que ver todo aquello. Muy bien. Proveedores y clientes, señores. Seguimos conociendo la empresa. ¿Para qué me interesará saber información de los proveedores y de los clientes desde el punto de vista de la auditoría? De los proveedores para saber cuánto podría ser el pasivo que tenemos pendiente y de los clientes para saber si es que tenemos algún pendiente por cobrar. Ya, muy bien, Heli, muy bien. Otra. ¿Alguien quiere reforzar lo que dijo Yeli? Roberto dice, proveedores para tener en un listado de quienes nos proveen la mercadería y si tenemos cuentas por pagar en la misma lista de Yeli. ¿Sí? Dicen también en la lista de proveedores el tiempo de la deuda que tiene cada proveedor, tanto para proveedores como para clientes. Es lo que dice Roberto y lo que dice Yeli, ¿no? Nuestros pasivos, en este caso, para ver realmente estos proveedores, hay que ver la empresa, comprar contado, comprar crédito. Pero también les comento, mediante los proveedores nos vamos a enterar la siguiente información. Mediante los proveedores nos vamos a enterar la empresa que estamos auditando se provee en un mercado local, en un mercado nacional o importa sus productos para vender. ¿Sí? Su proveedor, ¿dónde está? ¿Por qué es importante saber esto? Por ejemplo, ustedes, lo que hace rato la compañera preocupada dice qué está pasando con los balances COVID, ¿no? Miren, el cómo va a afectar, con seguridad que afectó, por ejemplo, la rotación de inventarios, 1. 2, dentro de lo que es la norma de la empresa, manejan stock para almacenes y dicen el stock es tantas unidades. Cuando ya llega al límite, inmediatamente hay que llamar al proveedor para que venga la otra partida, pero no debe bajar de este stock. Pues ahora no hay stock que resista, ¿verdad? O sea, que imagínense, por ejemplo, de las empresas que en este momento están vendiendo todas aquellas medidas de bioseguridad. ¿Imaginan ustedes sus proveedores dónde están? ¿Se imaginan ustedes cómo están sus almacenes frente a las otras empresas que realmente, pues, ¿quién se acordó de la ropa de moda? ¿Quién se acordó de las sandalias, de los zapatos? Las mujeres somos media coquetas y estábamos al tanto de, pues ahora nos olvidamos de todo, ¿verdad? Entonces, en esos proveedores, señores, nosotros nos estamos enterando su provisión, la empresa que estamos auditando, dónde lo hace, y a partir de ello vamos a ver cómo le ha afectado. En un año regular, por ejemplo, me gusta poner este ejemplo. Puede ser que la empresa que estoy auditando es una envasadora de jugos. ¿Sí? Esta empresa, en sus estados financieros, como envasadora de jugos, señores, se provee en un mercado nacional de acuerdo a la fruta de la temporada. Trae duraznos de Cochabamba, trae uva de Tarija, ¿no? Y bueno, pero resulta, señores, que en eso que está trayendo los productos, de pronto yo voy a ver que su producción de un año a otro de pronto se ha disminuido. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se han disminuido? Tengo que analizarlo como auditor. ¿Qué ha pasado? Su rotación de inventario. Sí, no se ha llegado a envasar la misma cantidad de jugos. Resulta de que la empresa ha sido afectada porque hubo, por ejemplo, un derrumbe al estar viniendo de Cochabamba y no ha llegado la fruta en buen estado. ¿Sí?
estaba asegurada, no estaba asegurada. ¿Cómo me voy a enterar, señores? Porque se está proveyendo en un mercado nacional. Vamos a ver más adelante cómo esa información nos va a servir para poder analizar esos factores de riesgo que, repito, mediante donde se provee la empresa. En la parte de los clientes, señores, nos interesan los clientes importantes, ¿no? Estos clientes son solventes, estos clientes importantes realmente están dentro de lo que es las políticas de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son esos? Se les está dando toda la atención a estos clientes, o sea, nos estamos enterando. También vamos a pedir, señores, al abogado una información, se llama carta de abogado. ¿Qué información le pedirían ustedes al abogado? Ya da miedo el abogado, ¿no? Lice, se pide la información para ver todos los hechos relativos a las pérdidas que hay financieramente y que puedan impactar a un balance general. Ya, muy bien, perfecto. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, base a lo que dice Anita, y me estoy imaginando, la empresa ha determinado las cuentas incobrables, irrecuperables, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esos clientes que no han pagado? De pronto nos enteramos que se murieron con COVID, no nos van a pagar, ¿qué es lo que está pasando? Seguramente va a haber repercusiones. Entonces, el abogado que me informe, ¿no? Con qué clientes, en este caso, en la línea del análisis de Anita, al abogado le voy a preguntar que me informe qué conflictos legales tenemos con los proveedores, con los clientes y con los trabajadores. La empresa podría tener conflictos laborales por cuestión de beneficios, por cuestión de aguinaldo, por cuestión de sueldo, por cuestión de hora de lactancia, señores, podría haber, y la empresa podría estar siendo afectada económicamente por no llevar en forma ordenada estos temas laborales. El descuido es de recursos humanos, el descuido de quién hay que identificar para comunicar al gerente para que no vuelva a ocurrir eso en la siguiente gestión. Entonces, el abogado, señores, nos va a dar información, vamos a solicitar conflictos legales. ¿Cuál podría ser con los proveedores? Podría ser que la empresa no esté honrando sus compromisos, no esté pagando lo que ustedes dicen los pasivos. El pasivo son obligaciones contraídas con terceras personas. No están cumpliendo con los proveedores. Al no cumplir, los proveedores en la lista de qué nos tendrá como empresa, ¿no? Seguramente de morosos, no nos van a querer más proveer, no nos van a querer más vender, y bueno, eso pues hay que comunicarlo a gerencia, ¿no? Entonces, es muy importante la carta de abogado cuando hacemos la auditoría. ¿Para qué servirán los informes de auditoría interna y externa? También lo vamos a solicitar. ¿Qué información nos podría proporcionar estos informes? Eso, licenciada, es para saber en qué estado se encuentra la empresa. Tanto en la parte interna para los directores de la empresa o para la parte impositiva que renta, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar lo que dijo Juan Carlos? En estos informes de auditoría, en la línea de lo que dice Juan Carlos, ¿no? Nosotros nos vamos a enterar en la gestión que estamos haciendo estos estados financieros, auditoría, ¿no? ¿Qué evaluaciones, qué exámenes has realizado? De repente ha hecho una evaluación de las cuentas por cobrar y nosotros vamos a tomar acá en forma global. Ellos lo han hecho en forma específica. ¿Qué deficiencias se detectaron? ¿Estas deficiencias ya fueron superadas o se están manteniendo? Si se están manteniendo, nosotros lo vamos a volver a ratificar. Entonces, en nuestra recomendación, por ejemplo, vamos a decir, se reitera, porque en un informe anterior ya lo tomaron en cuenta esta deficiencia, no lo tomó en cuenta gerencia. Nosotros vamos a reiterar, ¿no? Entonces, información, repito, qué auditorías y de qué forma esas auditorías
han causado efecto en los estados financieros. ¿Se consideraron, no se consideraron? Es una información muy valiosa. Como anécdota, en algún semestre, en una clase presencial, el estudiante me decía, estos informes de auditoría nos sirven para que nos podamos copiar. No, difícil que podamos copiar porque cada auditoría es única, varía el alcance de la auditoría, varía el enfoque de auditoría, entonces solamente nos sirve para ver si esas informaciones nosotros podemos ratificarlas o de otra forma ver de qué forma ha mejorado y por eso vamos a encontrar menos deficiencias. Es muy importante tener esta información. ¿Ustedes conocen el ROE? ¿Qué es? ¿Han hablado en alguna materia del ROE? Eso es respecto a lo del registro organizacional del empleado, ¿puede ser? ¿Empleadores? Exactamente, el registro obligatorio del empleador o de la empresa que lo exige el Ministerio de Trabajo. ¿Para qué nos servirá esta información en lo que es el conocer la empresa como auditoría? ¿Para qué lo pediremos esto? ¿Qué dicen? A ver. ¿El ROE, Licen, no es el rendimiento para ver cómo está el rendimiento empresarial? No, es el registro obligatorio del empleador o de la empresa. Según de lo que yo entiendo, Licen, lo solicita el Registro Ministerio obligatorio de empleadores. Para poder ver la información de la empresa, sus datos, por decir sus datos personales de la empresa. Y mediante ese mismo documento se harán presentaciones de planillas de sueldo, planillas de aguinaldo, planillas de retroactivos ante la página que tiene el Ministerio de Trabajo. Eso es, les comento lo que dice la compañera, y también acá Roberto me está escribiendo, ¿no? Para saber si está legalmente constituida la empresa, o sea, necesariamente es obligatorio, la empresa debe estar registrado, ¿no? Por eso dice registro obligatorio del empleador o de la empresa. O sea, la empresa al estar siendo registrada es para proteger a los trabajadores, ¿no? O sea, para que no se los esté, como se dice, teniendo sin sueldo, para que no los estén ahí explotando, como se dice en términos bastante diplomáticos, porque hay empresas que los tienen 3, 4 meses sin pagar y después los dejan todavía sin pagarles, ¿no? O sea, no hay dinero aquí. Se ha visto muchos casos de ese tipo de denuncias. Entonces, acá, ¿qué hace el trabajador si no tiene su sindicato en la empresa? Porque los sindicatos también es una forma de unión para que se protejan entre ellos. Entonces, si esto no está ocurriendo, directamente va al Ministerio de Trabajo y hace la denuncia para que se cancele, ¿no? Sus beneficios, todo eso. Entonces, esto de hace 2, 3 años ha entrado con bastante fuerza obligatorio para que la empresa pueda registrarse y al mismo tiempo, al ser registrado, los trabajadores ven por conveniente si se van a asociar en un sindicato para que entre ellos se puedan proteger y puedan exigir el cumplimiento de sus beneficios sociales. Entonces, a nosotros como auditoría nos interesa saber, la empresa está registrada, tiene su sindicato, cuál es la relación obrero-patronal, llamémoslo, cómo el gerente los trata a los trabajadores, hay un ambiente de trabajo, porque todo esto va a influir de una forma u otra en lo que va a ser las actividades comerciales de la empresa. Entonces, mediante esta información, nosotros vamos a conocer cómo está funcionando esto en la empresa. Entonces, básicamente, con esta información, tal vez podríamos encontrar muchas otras, pero básicamente con esta información estoy llegando a conocer la empresa. Ahí yo debo agregarle, debo elegir qué marco legal voy a aplicar y qué marco técnico voy a llegar. En la parte legal, por ejemplo, debemos conocerlo, estudiarlo, lo que es la parte del Código Tributario, el Código de Comercio, la Ley General del Trabajo, la Ley 843, la Ley 1606, la Ley 065, y lo dejé en puntos suspensivos
porque dependerá estos estados financieros de qué giro comercial es. Vamos a ver si esto requiere la ley del medio ambiente, vamos a ver si estos estados financieros requieren la ley forestal, vamos a ver si estos estados financieros vienen de una empresa de servicio educacional, voy a poner la ley Avelino Signani, ¿sí? Dependerá cuál es su giro comercial y voy a agregar más leyes. En la parte técnica siempre vamos a empezar por las normas internacionales de auditorías. Estas normas las vamos a conocer más adelante, las tienen que conocer ustedes, ¿sí? Son las que, como su nombre dice, nos van a dar normas para el desempeño en el proceso de la auditoría. Nos van a decir en el grupo 200 qué debemos hacer, en el grupo 300 cómo, y de acuerdo a ello cómo debemos desenvolvernos en el proceso de la auditoría. También esto es para el auditor. En cambio, las normas internacionales de contabilidad es para el proceso contable. Vamos a ver que el contador haya aplicado esas normas internacionales de contabilidad. En otros casos, dependiendo de los estados financieros, las normas internacionales de información financiera, estos decretos supremos que son de estas leyes, señores, son marcos, son general, tienen sus decretos reglamentarios y esos decretos reglamentarios pues se tiene que ver si se está aplicando. Por ejemplo, hay un decreto reglamentario que este último ha entrado en vigencia, por ejemplo, lo del SOAT, ¿no? Me llamó la atención bastante, indica de que la ampliación de la vigencia del SOAT hasta el 30 de abril, me llamó la atención bastante. ¿Por qué? Porque hubo un sector de los transportistas que dijeron de que cómo vamos a pagar de nuevo SOAT si hemos estado 4 meses encerrados, no hemos salido, nuestros vehículos no han salido, no ha habido, entonces inclusive algunos estaban pidiendo de que todo el año 2001 no se tendría que pagar, pero en eso el gobierno sacó el decreto reglamentario indicando de que por 4 meses se está ampliando. Entonces, en abril, me imagino, ya va a haber novedades y nos harán pagar por 8 meses del 2021 o la vigencia va a ser de abril a abril, ya nos vamos a enterar. Y por último, es reglamentos específicos de la empresa. Estos reglamentos específicos de la empresa, señores, tenemos que estudiarlo, tenemos que analizarlo. Cuando vayamos a evaluar el control interno, señores, va a ser estos reglamentos específicos de la empresa. Entonces, en este caso, lo que nosotros debemos tener el cuidado de estos reglamentos específicos, preguntarnos, ¿están en vigencia estos reglamentos? Por ejemplo, les comento, en el 2018, cuando entró con bastante fuerza la ley 045, la ley contra el racismo, el Ministerio de Trabajo sacó un decreto exigiendo que todas las empresas deben presentar su reglamento de recursos humanos, reglamento general de recursos humanos, otros lo llaman reglamento general de personal, tiene diferentes nombres, pero todo lo que era respecto al manejo de recursos humanos en la empresa. Y tenían que incorporar en ese reglamento, señores, la ley 045, que era la ley contra el racismo. O sea, sancionar a las personas en la empresa que sean racistas. Entonces entró con bastante fuerza, se divulgó, se difundió. A tal extremo, les comento, este reglamento inclusive entró a los colegios con bastante fuerza. Entonces, el objetivo era erradicar todo este racismo que, bueno, llegó el momento, pues se llegó a practicar indirectamente, directamente, y hubo personas bastante perjudicadas, traumatizadas, y bueno, el Ministerio de Trabajo exigió para que entrara. Y hay este último, no sé si ustedes han visto, no lo tengo yo a la mano, un reglamento donde todos aquellos funcionarios públicos que hayan pegado a su esposa para que los destituyan. No sé si enteraron ustedes, eso es un reglamento también que está ahí. Ahora debe ser una ley específica aquello. Creo que es la ley contra la violencia a la mujer, algo por ahí, ¿no? Entonces, los funcionarios públicos están prohibidos a maltratar a la familia, a la esposa. Si ustedes se enteran por ahí, pues somos personas indicadas para hacer ese control y hacer las denuncias a las unidades correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, señores,
¿Saben qué hemos hecho? Miren, de verdad, lo hice el repaso con bastante, como se dice, pero con bastante dedicación con ustedes. Solamente hemos llegado a conocer la entidad. Con todo ese listado de documentos hemos llegado a conocer la entidad para poder planificar la auditoría. Luego, el siguiente paso dice que es, bueno, permítanme ir cambiando de color para que todos vayamos haciendo el seguimiento. El siguiente punto dice evaluar su sistema de control interno. Pues acá yo ya me siento con ustedes y ya puedo hablar el mismo idioma, ¿verdad? En la anterior unidad hemos hablado de evaluar los sistemas de control interno en la empresa. Entonces la pregunta que les hago, ¿qué necesitaré para evaluar un control interno en la empresa? ¿Alguien me podría detallar? Silencio absoluto. Hemos El evaluado. informe, dicen. Perfecto. Informe o carta de control interno. Muy bien, Julio César, ese es nuestro producto final, producto de la evaluación del control interno. Vamos a llegar, ¿verdad?, a un informe final, a un informe o carta de control interno. Pero ese es el producto final. Entonces yo quiero retroceder a ver qué les respalda el informe. ¿Qué documento vaciamos? ¿Hacer un cuestionario, licenciada? Ya, hacemos el cuestionario. La planilla de eficiencia, le dicen. Así es, la planilla de deficiencia hemos dicho que respalda. Entonces, indirectamente, ¿dónde les estoy llevando mentalmente? Les estoy llevando, a ver, lo tengo por acá. Ah, no, está en mi otra lámina, denme un minutito. Acá. Automáticamente les estoy llevando acá, ¿no? Mentalmente. Estamos hablando del informe o carta de control interno. Este informe o carta de control interno, señores, es producto de la evaluación del control interno, ¿no? Entonces hemos diseñado el cuestionario, hemos aplicado, hemos hecho la planilla y hemos vaciado el informe o carta de control interno. Y en este informe o carta de control interno nosotros justamente hemos hecho una conclusión, ¿no? Puede ser eficiente, puede ser parcial o puede ser ineficiente. Entonces la pregunta acá es, producto de la evaluación de ese control interno, señores, ¿cuándo es eficiente? ¿Cuándo es parcial? ¿Cuándo es ineficiente? Eficiente porque todo es, cuando es aplicado mi técnica de recojo de información, todo es positivo. Va a ser parcial cuando tengo respuestas positivas y respuestas negativas. Y va a ser ineficiente ese paraguas todo perforado, donde no funciona todo, nada, perdón, todas mis respuestas van a ser negativas, ¿sí? Entonces voy a hacer, ese sistema de control interno está funcionando de forma ineficiente. Entonces, señores, ya saben cómo se evalúa ese sistema de control interno y llegamos a una conclusión. Seguimos entonces, señores, el siguiente paso, estoy en la parte de la planificación de la auditoría, señores. En el siguiente paso tengo que evaluar los riesgos de auditoría. Pues acá me detengo y les pregunto, ¿qué será un riesgo? Le cambié de colorcito. ¿Qué será un riesgo? ¿Alguna vez ustedes han estado ante un riesgo? ¿De pérdida? Riesgo de pérdida, sí, pérdida de salud, pérdida de algo. Gerson, a ver, ¿qué podría ser? Pues quien está dispuesto a ganar se arriesga también a perder, ¿no? Pero en auditoría y contabilidad sería si hacemos las preguntas y sale con negativo, ¿no? Tenemos que ver si seguimos con eso o si eso va a traer consecuencias, digamos. ¿Qué riesgos traería? Ya, el efecto, ¿no? Estaríamos hablando, Dani, ya, muy bien. En su vida diaria, ¿ustedes alguna vez han hablado de riesgo? En este momento, por ejemplo, ¿cuál será el riesgo que tenemos de salir a la calle sin barbijo?
¿Hay o no hay riesgo? Hay. De contraer la enfermedad puede ser, dicen. Claro, es un riesgo. Todos estamos con ese riesgo. No sé si a ustedes les pasa, estamos tan traumados que llegamos a la casa y nos bañamos con alcohol, ¿no? O sea, de tal forma nos han dicho que lavarse las De manos. verdad, qué manía de las personas de ser tanto así. ¿Sabe? Yo trabajo en la mañana con mi jefe que es una contadora, ¿no? Mi ¿Ya? jefe tiene COVID y también yo trabajo por la tarde con mi tío, ¿Ya? bueno, lunes, jueves y viernes, martes y jueves no, porque me tocó pasar clases con usted. Y él también tuvo COVID hace rato. Y yo trabajo con ellos, entonces, no sé, ni A usted no yo, le llegó ni... el bicho. No. Suerte, es que tiene todas las defensas, debe cuidarse bastante, ¿verdad? Claro, en este Pero caso no se puede catalogar como manía, es un tipo de cautela más bien. así es, así es. O sea que todos, o sea, hay personas que tienen buenas defensas, por ejemplo, se ha dicho que hasta qué punto será cierto, dicen todas Pero aquellas tiene que personas. ver, no, para la compañera también tiene que ver si tú te enfocas en que hay virus por aquí, virus por allá, y de que tal vez no hay cura y te enfocas solamente en eso, o sea, tu defensa baja, ¿no? También tiene que ver. En este caso estamos hablando de riesgo, el riesgo de contraer la enfermedad y no Claro. sabemos dónde, cuándo y como es una enfermedad desconocida que bueno, hasta los mismos médicos en este momento son víctimas, ¿no? Entonces el riesgo está ahí. Entonces cuando hablamos de riesgo estamos hablando de probabilidades, de posibilidad. Tú, por ejemplo, no has tenido hasta el momento, gracias a Dios, hay que dar gracias a Dios, ¿no? Tienes buenas defensas, debes Claro. estar previendo seguramente tus medidas de seguridad para no llevar a la casa esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios. Pero hay personas que en la primera es hasta psicológico, la gente se está muriendo, es psicológico. No, yo me quedo asustada, o sea, cuando tengo los grupos de WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, cuando me acuerdo, murió con COVID. Esta mañana nomás me enteró un colega de familia fallecido, ¿no? O sea, uno se entera allí y bueno, nosotros pues ya estamos en otra etapa y ustedes saben que yo soy migrante en tecnología y pues da miedo, ¿no? Da miedo y la parte que más da miedo es de que, bueno, ya uno que se enferme en otra circunstancia va al médico, lo internan y bueno, pues si uno no se tiene que ir todavía lo salvan. Pero en este momento no hay donde a uno lo reciban, entonces eso lo parece que a uno lo enferma más todavía. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Lávese las manos, póngase su barbijo, hagan las previsiones, su distanciamiento, ¿no? Entonces ya ahora, por ejemplo, al carnaval, si está grave la cosa, no va a haber carnaval. El carnaval de Oruro, ya lo han dicho, imagínense cuánta gente, es un carnaval internacional, señores. El carnaval de Santa Cruz mueve dinero, señores, mueve turismo, nada, no hay nada, porque ahora nadie se mueve, todos están ahí. Hay probabilidad de que todavía ya poquito a poco nos están encerrando, ya nos han encerrado 2 días, ya nos han disminuido la hora. Claro, el gobierno tiene que ver la forma de cómo ir controlando esto, porque hay personas que realmente, pues, no lo han, como se dice, no lo han tomado todavía muy en serio, ¿no? Entonces, pero son riesgos, ¿verdad? Este riesgo, señores, puede ser de salud, el riesgo económico, el riesgo, automáticamente, señores, estamos hablando de probabilidad, ¿de acuerdo? Por el tiempo, yo con ustedes me voy a quedar acá. Yo quiero que para la próxima clase ustedes puedan revisar qué es un riesgo de auditoría, ¿sí? ¿A qué se refiere? Miren, acá adelante la palabra señores. Vamos a evaluar los riesgos de auditoría. Ya saben cómo se evalúa el control interno, ¿verdad? Ya conocen el proceso. ¿Cómo se evaluarán los riesgos de auditoría? ¿Sí? Entonces, como en las telenovelas, les voy a dejar en puntos suspensivos, pero ustedes me van a traer material para la próxima clase, ¿sí? Franco, ¿quiere complementar algo? No, listen, disculpe. Ya, perdón, Franco, perdón. Entonces, para la próxima clase, busquemos qué son riesgos de auditoría, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a dejar en esta parte
y me van a tener un poquito de paciencia para que yo pueda abrir la ficha para el tercer grupo. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay más consultas, dudas, voy a dejar de compartir.